¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Me llamo Lorenzo Martínez y hoy vamos a ver, pues, lo que es la geografía y con lo que se conoce como ciencia natural y social. Es el primer tema. Bien, ahora, ¿qué vamos a ver en este video? Vamos a ver estos cuatro conceptos, que es primero la definición de geografía, posteriormente vamos a identificar cuáles son los objetivos de la geografía, algunos conceptos muy básicos y después terminaremos describiendo algunos componentes de la geografía. Al final, pues, checaremos ahí unas preguntas de repaso. Bien, entonces, ¿qué es la geografía en primera instancia? La geografía, tal como nos lo menciona Boris Greifswald, podemos comprenderla como una disciplina científica cuya tarea es más que la simple descripción de los rasgos únicos y visibles del paisaje. Vemos más allá de solamente identificar en dónde se encuentra esta característica, en dónde se encuentra la otra, qué características tiene el mar, qué características tienen las montañas, qué características tienen. Va más allá de la simple descripción, sino que también busca identificar cómo estas características interactúan unas con otras y de qué manera se relacionan con las sociedades humanas. Sí, y al final, cómo toda esta interacción afecta al espacio geográfico en el que nos encontramos. ¿Para qué? Para sistematizar todo ese conocimiento y estar en condiciones de predecir y generalizar su ocurrencia. Entonces, bueno, ¿qué es la geografía otra vez? Bueno, la geografía puede ser una ciencia natural. ¿Por qué una ciencia natural? Precisamente por lo que acabamos de mencionar. Describe los rasgos naturales del espacio geográfico en el que nos encontramos. Y para poder describir todos estos, para poder comprender todos estos rasgos, hace uso de el conocimiento que aportan otras disciplinas, tales como la biología, tales como la química y tales como la física. Además, también se considera como una ciencia social. Es decir, ¿por qué la geografía es una ciencia social, además de la natural? Bueno, porque todas aquellas características físicas del espacio geográfico tienen un impacto en las sociedades humanas. Tienen un impacto en la forma de realizar las actividades y en los comportamientos de los diversos grupos humanos que están asentados en diversos puntos del globo terráqueo. Y para ello también hace uso de conocimientos generados en otras disciplinas, tales como la historia, la demografía, la política y la antropología, entre otros. Bien, ahora pasemos a lo que son los objetivos de la geografía. Ya vimos que es natural y también es social, ya vimos por qué. Entonces, por esto mismo se considera que la geografía es una ciencia mixta con una visión holística. No es parcial, no se fija solamente en un aspecto del globo, sino busca comprenderlo en su conjunto. A eso nos referimos con visión holística. Bien, entonces sus propósitos principales son el estudio del planeta Tierra y de los hechos y fenómenos físicos, biológicos y sociales que ocurren en en el planeta Tierra. Además de estudiar a estos fenómenos, también busca comprender las consecuencias de todos aquellos riesgos naturales y antrópicos que se presentan en el entorno. ¿A qué nos referimos con riesgos naturales y antrópicos? Los naturales son todos aquellos fenómenos eh, naturales, valga la redundancia, que se presentan sin la necesidad de la intervención humana, tales como los huracanes, tales como no sé, los sismos, tales como, pues, inundaciones, todos aquellos fenómenos que en los que nosotros como seres humanos no tenemos injerencia o no lo podemos evitar. Los riesgos antrópicos son estos fenómenos que se generan, sí, con la intervención del ser humano.
el ser humano genera estos riesgos propios, se generan producto o son producto de la actividad humana. Vemos aquí, por ejemplo, en la imagen, una fábrica que está contaminando el ambiente. El ambiente toda esta contaminación se va a la capa de ozono, va contribuyendo al calentamiento global, y este sería un fenómeno antrópico, que si bien el calentamiento global o el cambio climático puede ser en un principio considerado un riesgo natural propio de la actividad humana, su aceleramiento es producto también de la actividad humana, la contaminación. Entonces también se consideraría como un riesgo antrópico. Otro riesgo antrópico, por ejemplo, los incendios provocados por las actividades humanas. Bien, ya que comprendemos esto, vemos que otro de los objetivos de la geografía es conocer y comprender aquellas interacciones de la interculturalidad. Esto con un enfoque incluyente que nos permita tener una postura crítica y que también nos permita identificar acciones sustentables para disminuir el impacto de esta actividad humana en el espacio geográfico en el que nos desarrollamos. Estos serían entonces los tres objetivos principales de la geografía. Bien, ahora pasaremos a lo que son los conceptos. ¿Qué son los conceptos? Bueno, ¿qué son? ¿Cómo se concibe a la geografía? Bien, ya veremos que esta disciplina está compuesta, esta palabra está compuesta de dos vocablos, el vocablo gea y el vocablo grafos. El vocablo gea hace referencia a la diosa griega de la tierra. Recordemos que en la antigua mitología griega existían muchos dioses que representaban, pues, diversos aspectos. Uno de esos dioses era la diosa de la tierra, que se llamaba Gea. Todo aquello el lugar en el que vivimos era la diosa Gea. Grafos significa descripción. Entonces, comprendido esto, llegamos a la definición tradicional o antigua de la geografía como una descripción de la Tierra, mera y llanamente una descripción. Sin embargo, a través de los años, a través de los siglos, se va actualizando esta definición hasta llegar a a la que tenemos actualmente y que se define como una ciencia que estudia las interrelaciones entre las entidades bióticas, abióticas y antrópicas en el geosistema. El geosistema es el espacio geográfico en el que estamos, el planeta Tierra. Y en este planeta Tierra, en este geosistema, conviven estos tres tipos de entidades, bióticas, abióticas y antrópicas. Lo biótico son todas aquellas entidades, todos aquellos organismos que manifiestan vida. Nosotros mismos estamos aquí mismo, en la biótica. Los seres humanos, los animales, las aves, las plantas, las células, todo aquello o aquel organismo que manifiesta vida. Lo abiótico, las entidades abióticas, son estos sistemas que carecen de vida, pero que su acción influye en lo biótico y en lo antrópico. Por ejemplo, el agua, el aire y la tierra misma. Ujú. También las entidades antrópicas y estas no son otra cosa que eh, todos aquellos productos de la actividad humana. Es, por ejemplo, las ciudades, ¿sí? Cómo todas estas entidades van interactuando unas con otras dentro del geosistema. Esto es lo que busca comprender o cómo lo que sería la geografía. Ahora pasamos a los padres de la geografía. La geografía ha tenido muchos autores que pues han contribuido de manera muy significativa, pero los padres se reconocen a dos. De la geografía antigua, a Eratóstenes, un griego que vive del año 276 al 194 antes de Cristo, su principal aportación es que él es el primero en utilizar la palabra geografía para describir precisamente las características del entorno en el que se encontraba.
Ya siglos más tarde aparece este investigador alemán de nombre Alexander von Humboldt, que vive del año 1769 al año de 1859. Las aportaciones que hace Humboldt son muy significativas y son de las principales que nos han permitido en estos tiempos comprender más del entorno geográfico en el que nos encontramos. La geografía actual le debe mucho a estos dos autores. Bien, comprendido esto, definiremos qué son los eventos geográficos y para saber qué son los eventos geográficos se dividen en dos, en hechos y en fenómenos. ¿Qué son los hechos? Pues son todos aquellos eventos geográficos que se van formando a lo largo del tiempo, pero tienen una duración, una formación demasiado extensa, ¿sí? Entonces, los hechos son sucesos que se generan a través de largos periodos de tiempo, ya sean miles o millones de años. Por ejemplo, la formación de las montañas, por ejemplo, los lagos, los mares, todas aquellas características del terreno en el que nos encontramos que pareciera que siempre han estado ahí. Cuando nacimos, ya estaba el Popocatépetl. Y seguramente cuando vayamos a morir, ahí va a seguir el Popocatépetl. El mar, el océano Pacífico, ahí va a estar. Y igual cuando nos vayamos, ahí va a seguir. Entonces, el proceso de formación es tan largo que no somos capaces de observar sus inicios ni su fin. ¿Sí? Son sucesos de muy larga duración. Los fenómenos, pues, son sucesos, son eventos geográficos que acontecen en un espacio de tiempo demasiado reducido y por lo mismo nos permite estudiarlos, sus características, su temporalidad y sus alcances, ¿sí? Entonces, ya comprendido esto, pasaremos a lo que son los principios metodológicos de la geografía. Como ya dijimos, los fenómenos son estos sucesos o eventos geográficos que acontecen en un periodo muy corto de tiempo. Y para poder estudiarlos, tenemos que basarnos en estos principios metodológicos. El primero de ellos es el principio de localización. Con este principio, o mejor dicho, este principio se refiere a a que localicemos un fenómeno en un punto específico del mapa. Es decir, vamos a poner un ejemplo, un incendio, sí, un incendio forestal. Ya sabemos que el incendio forestal es un fenómeno que puede ser natural o antrópico, ¿no? Pero acontece en un punto específico. Con el principio de localización sabemos o nos preguntamos en dónde está aconteciendo ese fenómeno. Con el principio de causalidad vamos a preguntarnos por qué, ¿sí? Y así vamos a indagar cuáles fueron las condiciones y los factores que originaron que se presentara ese fenómeno. Con el principio de relación, pues vamos a identificar de qué manera ese fenómeno se va a relacionar con otros fenómenos. Por ejemplo, una sequía, ¿sí? O mejor, o si nos remitimos antes del incendio, una erupción volcánica, ¿sí? Como un fenómeno puede provocar otros fenómenos y de qué manera estos se relacionan con las actividades naturales, humanas y económicas. Ujú. Bien, ya que identificamos estos tres, pasamos al cuarto principio, que es el de evolución o transformación, es decir, cómo ha evolucionado el fenómeno que estamos investigando desde que empezó hasta que concluyó o cómo se ha ido desarrollando hasta el momento en el que iniciamos la investigación. Con el principio de generalidad se nos permite o buscamos clasificar estos fenómenos en categorías específicas para poder distinguirlos de otros. Es decir, utilizando la localización, la expansión, las magnitudes y la frecuencia. Con el principio de generalización podemos decir que
por un ejemplo, fue algo ficticio, los incendios se generan en la parte norte del hemisferio occidental, ¿no? Son fenómenos que se originan principalmente en el oeste de los Estados Unidos, ¿sí? Tienen la capacidad, ya pasando a magnitud, tienen la capacidad de impactar en la economía del estado y en otras áreas diversas. Y con el de frecuencia, buscamos decir o establecer cada cuánto tiempo acontece este fenómeno. Un decirlo, pues, estos fenómenos, incendios, se presentan en épocas calurosas, el verano, en primavera, en una época específica del año. Siempre, siempre pasa en esta época, o casi siempre pasa en esta época. Entonces, con el principio de generalidad, buscamos clasificar a estos fenómenos para poder distinguirlos de otros. Ok, bien, entonces, conocido ya los principios, pues vamos a conocer un poco ahora cuáles son los componentes naturales, sociales y económicos del espacio geográfico en el que vivimos. Bien, entonces, el espacio geográfico se encuentra comprendido o compuesto de tres componentes: el espacio natural, social y económico. Eh, los naturales, pues son todos aquellos elementos que ya existen, que ya están en la naturaleza, independientemente de que nosotros hayamos influido en ella o no, tales como los bosques, tales como el mar, los valles y el viento, la lluvia, los sismos y todos aquellos características que configuran el terreno en el que nos encontramos. Es importante comprender aquí que estos componentes naturales determinan en mayor medida las características de los otros dos componentes. Es decir, dependiendo de las características del terreno en el que nos encontremos, se va a caracterizar mucho qué tipo de actividades sociales vamos a tener y qué tipo de actividad económica se va a generar en ese espacio. Bien, ahora, los componentes sociales pues no son otra cosa que la población y todos sus aspectos culturales, tales como educación, el arte, el gobierno, la historia, la ciencia, la tecnología, todas aquellas huellas que caracterizan a una sociedad humana. Sí, la arquitectura, por ejemplo, ahí vemos imágenes de Teotihuacán y de Machu Picchu, dependiendo el espacio geográfico, el componente natural, en el que nos encontramos, pues se va a caracterizar qué tipo de actividad social es la que vamos a tener. Bien, ¿cómo se refleja? A través de la división política en los países, manifestaciones, creencias y tradiciones. El otro componente, el tercero, es el componente económico. ¿Y a qué se refiere el componente económico? Bueno, pues este se refiere a la interrelación entre los otros dos componentes que ya vimos, el natural y el social. Es decir, la capacidad de una población específica para explotar los recursos del medio en el que se encuentra y con ello generar una actividad denominada económica, el intercambio de recursos con otras sociedades. Ahí se genera lo que es la economía. Que vemos un ejemplo ahí en la imagen, un componente natural adaptado por o el componente social que genera el componente económico. Si podemos ver ahí, es un puerto. Ese puerto eh, no siempre estuvo tal cual lo estamos viendo ahora. Sí, podemos ver que en este espacio geográfico llegó un asentamiento humano, lo modificó, extrajo sus recursos y empieza a generar una actividad para poder hacer el intercambio, como lo acabo de mencionar. Entonces, el componente económico es el resultado de los otros dos componentes anteriormente descritos. ¿Ok? Bien, hasta aquí el video. Vamos a ver un poco sobre qué es estas preguntas, nada más para que lo recuerden y
a ver si comprendimos un poco qué es la geografía, cuáles son los objetivos de la geografía, los componentes y cuál es el componente que determina a los demás. Bien, jóvenes, pues hasta aquí llega el video de hoy. Les dejo estas referencias por si gustan revisarlas y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Ujú.